Hola, buenas, soy el Gran Maestro Bar Alonso y en este vídeo vamos a hacer un recap ahora que estamos ya en la jornada de descanso y vamos a ver cómo ha ido este Candidatos. Yo sigo dando vueltas con mi viaje y he estado jugando mucho a tenis de mesa en un país bastante conocido por el tenis de mesa, no sé si lo podéis adivinar. Y nada, vamos a ver qué tal han ido estas partidas. Empezamos con Sindarov perdón, empezamos con Esipenko, que juega contra Nakamura, ¿vale? Entonces, esta me pareció bastante flipante. Esipenko, bueno, ha jugado una reti viendo que Nakamura, pues quizá no querría repetir. Y Nakamura mete C5, que esta jugada es terrible. O sea, yo no sé, no la puedo defender. O sea, es un orden muy malo. Y aquí el blanco te hace C por D. Y aquí la única justificación que yo vería es hacer E por D y aquí caballo C6, que es una Star Rush un poco peor. Es un poco peor porque el blanco no ha hecho caballo C3, tiene mejores versiones, pero está bastante de moda. Nakamura lo ha jugado online, lo ha jugado varias veces, además, y está más o menos de moda, han salido algunos cursos y no es del todo terrible y es bastante forzada. Es la típica línea que jugaría Nakamura precisamente, de buscar forzadez aquí y un poco peor, pero jugarlo mejor. Pero es que caballo por D5, o sea, hay más de 400, 500 partidas aquí y el porcentaje de victorias es el 70%. O sea, es una posición que simplemente es mala. El blanco va a enrocar, va a hacer D4 y tu caballo en D5 está en tierra de nadie. Entonces, no sé, ya una preparación bastante que no tiene ningún sentido, en mi opinión. Después de aquí, pues hay varias jugadas. Por ejemplo, en esta posición, nuevamente tras enroque, dama B3 creo que es la más correcta para poder hacer caballo C3. Y aquí tras caballo C6, pues bueno, la posición triste con el peón doblado, con el peón en C, bastante cómoda, ¿no? Aquí juega E4, hay muchas partidas todavía entre grandes maestros. Y tras caballo F6, H3 para hacer alfil E3. Aquí quizá tendría más sentido evitarla, pero bueno, hizo alfil A6, dama B6. Y aquí quiero llegar, porque bueno, cambiar damas no tendría mucho sentido, el blanco está más cómodo. Y aquí quería llegar porque creo que es uno de los momentos críticos de la partida, ha habido varios. Aquí simplemente caballo C3 parecía una ventaja muy buena. La idea es que ese peón en C6 es súper torpe y que si el negro no consigue hacer C5, también va a hacer que su alfil de A6 sea muy torpe. O sea, hay un futuro en el que meto un caballo C5 y no solo te estoy bloqueando el peón, sino que estoy matando ese alfil. Entonces esto era clara ventaja para el blanco, bastante sencilla. Hizo dama C3, que también tiene buena pinta, pero tras dama B6 y C5 precisamente el negro consigue lo que queríamos evitar. Entonces esta fase más o menos bien, se cambia un poco las piezas. Y vamos a esta posición crítica, que me recuerda mucho a la partida que tuvo contra Caruana, ¿no? Porque el blanco está controlando la única columna abierta, pero el negro tiene que, bueno, simplemente ir mejorando su posición. Otra vez, la idea que parece más natural es hacer G6 primero, hacer rey G7, hacerte un seguro para el rey y luego ya regrupar si hace falta, según cómo haga falta las piezas, ¿no? Buscar según cómo hacer un torre de 8, dinámico. Tiene varias opciones interesantes el negro. Muchas veces, ahora ya con la salida al rey, pues tiene bastante sentido. Nuevamente hace A5, que me parece una jugada que me recuerda al otro día, la A5 que hizo. ¿Para qué vas a forzar estratégicamente esta posición? Ese peón se va a convertir en una debilidad. Después, aquí había una maniobra muy buena, muy bonita, que la quería destacar, que es bastante rara. Que la idea es dama C3 y dama E3. La idea de hacer esta maniobra es simplemente defender el peón D4 para poder redibujar el alfil a C4 mientras te estoy atacando este peón. ¿Cuál es la gracia? Que el negro no podrá disputar la columna abierta. Entonces, pondré el alfil allí, haré A4, tendrás todas las debilidades fijadas en casillas negras y no podrás disputarme la columna, el caballo no tiene maniobras y entonces a partir de ahí voy a ir mejorando la partida. Una idea estratégica bastante chula y muy, muy curiosa, la verdad. Porque haces tus jugadas de dama para recolocar luego las piezas. Total, que aquí jugó muy forzado Esipenko, buscando a ver si ganaba directo. Y tras H4, aquí H6 también me parece injustificable. ¿Por qué no hacemos G6? No sé, Nakamura, no sé, debe tener algún contrato, no sé, le deben pagar mucho para hacer H6. O sea, no tiene ningún sentido no hacer G6 aquí y buscar rey G7. Además, cuando hay alfil de casillas blancas que se puede beneficiar, no tiene absoluto ningún sentido. Yo no lo puedo entender. ¿Por qué no hizo G6 aquí? No sé si le daba miedo, quizá algún F4, como que este caballo no estuviera defendido, pero vamos, es que no sé. No sé, este principio estratégico no tiene mucho sentido.
Torre C2, una jugada más o menos neutral. Y aquí ahora sí hace G6, ¿no? Entonces, aquí estamos jugando. Y aquí había una maniobra nuevamente curiosa, que la idea es meter ese alfil F1, ese alfil C4, recolocar. Y de hecho aquí curiosamente funcionaba. Pero bueno, esto es un detalle táctico importante, que es evitar caballo F5, caballo D4. Y el blanco está bastante mejor aquí. Mucha posición demasiado abierta, voy a comer en H6 y es bastante incómoda, ¿no? A partir de aquí, Nakamura de golpe parece que se despertó de su letargo y empezó a jugar muy bien. Hizo dama D8. La idea es que no te amenazó dama D1 jaque y aquí dama B6, que es una secuencia bastante difícil, en mi opinión, de hacer. La idea es que ahora, tras dama por H6, C4. Entonces, fijaos que todo esto lo está haciendo Nakamura para evitar que el blanco consiga hacer alfil C1 y C4. Entonces, aquí, tras C4, hay bastantes problemas de dinamismo, tanto con dama B1 como simplemente torre por, ya también serían problemas, pero supongo que iba más por aquí la cosa y el caballo por E4 en este tipo de posiciones y el negro está con bastante contrajuego en el centro. Entonces, alfil F1, que tenía bastante sentido ahora, rey G7, A4, y esta posición es mucho más delicada de lo que parece, es lo que quería destacar. Nuevamente, la clave es que si el negro no consigue disputar la columna abierta, el negro se va a quedar totalmente asfixiado. Por ejemplo, aquí, si, por ejemplo, H5, ¿no? La jugada de espera. C4, dama D3 y no es que el blanco esté un poco mejor, el blanco está ganado en esta posición, ¿vale? Porque si mantengo las damas, también muchas veces podré en algún futuro hacer dama D8, cambiar las damas y ya veis que con la torre, cuando entre por detrás, pues me voy a empezar a comer los peones y tú solo podrás mirar. Entonces, aquí juego muy bien Nakamura, pero veis que, bueno, arriesga bastante a nivel estratégico. Tiene que afinar y meter a torre C2, C4. Muy buena jugada, ¿vale? Y aquí fuerza las tablas, bueno, con bastante solvencia. Aquí si queréis analizar un poco, o ya lo habréis visto en la retransmisión, que bueno, en general es un final de tablas. Que, bueno, aquí puede ganar un peón. Pero bueno, se acaba simplificando un final de torres que, bueno, no tiene mucha historia, simplemente. Y bueno, nada, esto es bastante... sin más historia. Pero bueno, una preparación de mierda. Sipenko ha tenido muy buena opción y nuevamente la ha desperdiciado. Vemos que Sipenko de momento está llevándose la peor parte de este inicio de torneo. Luego tenemos a Giri contra Fabiano. Giri que había perdido y Fabiano que había ganado. Entonces aquí optan por caballo de 7. Como yo anuncié, Giri es muy propenso a jugar catalana y está bastante cómodo. Entonces este caballo de 7 es lo mismo que me jugó Vivid en 2024. Es una idea bastante interesante para luchar contra la catalana. Porque tras G3 D por C4, el negro directamente se orienta hacia el flanco de dama e intenta pues demorar la salida del caballo G8 para tener algún beneficio con torre B8. A4 y esto, por ejemplo, sigue mi partida. Aquí la más normal es A5, A6. Y tras A5 para evitar B5, alfil D6, ahora B5. Y aquí yo jugué este KF2 muy interesante. Y bueno, Bit forzó un poco con alfil D7 y tras dama C2, caballo A3, pues llegó un medio juego bastante interesante. Sacrifica un peón aquí, estaba medio ganando. Luego acabé perdiendo, pero bueno, en fin, esto ya es otra historia. Pero digamos que es una línea bastante conocida. Aquí lo que metió es B6, que parece estratégicamente una castaña. Y aquí A5, que esta era la idea de Caruana. Era la novedad, ¿vale? Entonces, hay un montón de novedades en la catalana y ideas que ya he visto este patrón, que es básicamente, bueno, como funciona cualquier novedad, que es alimentarse en la jugada más natural del rival. Y si hay una pequeña idea, y si no es tan fácil la más natural, o tiene que cambiar, pues ya es interesante. Por ejemplo, en Roque, alfil A6 es un poco mejor, y quita más C2, y acá F6, pues aquí me he estado mirando esto y es bastante sutil, si no sabes de por dónde van los tiros. Si cae por C4, te meto C5. Y estoy reaccionando muy rápido al centro. Creo que el blanco está un poco mejor todavía, pero digamos que el negro ya va a sacar el alfil de una, va a venir la torre C8. Vemos cómo todas las piezas coordinan bastante bien. En cambio, torre de 1, súper fina, nuevamente demorando. Ahora había que hacer caballo de 5, adaptarse un poco a esto y caballo por C5 ahora. Y bueno, esto me parece bastante difícil de valorar a nivel práctico. Seguramente habían preparado hasta aquí, porque alfil por y caballo 3 lo queda al módulo y aquí pues torre por D5, tienes un peón de menos, pero bueno, aquí el negro tiene más o menos juego. Así que, no sé,
los dos alfiles, un poco la coordinación blanca. No es terrible, pero no es lo mejor que has visto en tu vida. Entonces, no sé, yo creo que buscaba algo así, Caruana. Entonces, Tascayo por alfil A6, jaque, esto es muy forzado. Forzar el mítico alfil de 2 que está fatal en la catalana, ¿no? Este alfil que lo quieres en C1. Y ahora cae 7, una idea, es que es muy interesante esta idea que ha hecho Caruana. Básicamente lo que ha planteado el negro es voy a neutralizar el alfil de G2. Este es un concepto que hemos tocado mucho también últimamente en el curso de Gukesh más todavía, pero también mucho en el canal, que es que este alfil cubre aire, ¿no? Entonces el negro ha buscado recolocar las piezas alrededor y molestar. Desde aquí tras enroque creo que el negro ya tiene bastantes posibilidades de igualar. He visto que torre C1 era muy interesante para jugar alfil F4 y caballo B5 y no dejar el desarrollo. Y aquí el negro tiene que hacer este KF6 nuevamente, conociendo bastante bien la estructura. Los alfil C3, pues bueno, blanco no está mal, pero el negro, digamos que todas las piezas tienen bastante espacio y no parece tan fácil para el blanco ganar espacio. O sea, si hago E4 de 5, por ejemplo, me vais a controlar la casilla de 5. No sé muy bien cómo ataco aquí con blancas. Entonces, tras enroque B4, que no está mal, el problema es que el negro puede jugar bastante directo. Y aquí, hostia, estas dos jugadas me han parecido dos castañas espectaculares que me parecen bastante injustificables por parte de Fabiano y por parte de Guiri. Porque aquí, a ver, que es muy fácil desde casa, sí. Pero aquí, por ejemplo, peón por, dama por o alfil por, y te hago KF5, te toco la dama, te estoy tocando en E2, y no sé, si partas la dama, pues seguramente tendré KF5, seguramente tendré torre C8. Simplemente voy activando mis piezas de una manera bastante cómoda. Y aquí, por ejemplo, no sé, puedo sacrificar el peón y tengo compensación, pero bueno, malo será. Y la cosa es que mete KF5, que me parece una castaña por varios motivos. Y porque aquí en blanco no es que tenga una finísima del módulo, no, puedes simplemente mejorar la pieza que tiene el caballo en A3 y estos son pareja de alfiles y se conservan peones en ambos flancos, ya está, tampoco es súper sofisticado, ¿sí? Una posición más cómoda. Si el negro además cambia los alfiles de casillas blancas, seguirá con un peón en B6 un poco tonto y el alfil va a presionar a ambos flancos. Ventaja clásica, gratis, después de lo que le ha pasado a Guiri en este torneo de la primera ronda, jolín, nada, sin presión. Otra opción, D5, que también es súper natural, mantienes un desequilibrio de peones. Tienes un alfil de C3 que es Dios en la tierra, los peones del flanco de dama del negro no se mueven. No sé, realmente no puedo entender que ninguna de estas dos se haya jugado y se haya jugado KF5, que básicamente ahora Caruana hace captura, 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 captura y KF5, nuevamente ese alfil cubre aire, sí que el peón de B6 puede ser sujeto de ataque, pero es que es bastante concreto todo. Encima cambia damas y no sé, sí. Viene el rey. Y aquí parece como que hizo este torre de 8 dinámico, ¿no? Pero es que aquí, por ejemplo, eso es lo que os digo. Rey de 7, caballo, caballo, te quito la torre, luego con la otra torre te voy a cambiar. Es que el alfil de G2 nunca puede presionar nada. Y el hecho de que esté el alfil no puede presionar ambos flancos. Entonces no tiene tanto sentido. Por ejemplo, si el blanco tuviera, yo qué sé, el peón en B4 y el negro el peón en B5, pues fijaos que yo que sé, un alfil en D3 sería muy cabrón, ¿no? Atacaría a los dos flancos bastante bien. Pero no es el caso. Entonces, bueno, tras torre D8, tácticamente, pues viene un caballo de 2 y sí, hay compensación para igualar, simplemente. Y bueno, tras F4, simplemente, pues tablitas. Bastante decepcionante a nivel dinámico, Guiri. No sé, no lo veo. Es que Guiri ya después de estas dos partidas veo al Guiri que empezaba en Tata Steel. No sé, de momento no doy un duro por él. Y Caruana, bueno, ha arriesgado bastante, ha hecho un par de jugadas ahí. La primera jugada quizá que ha tenido que pensar ha sido un error bastante importante, yo diría, porque es de la diferencia entre igualar o quedarse bastante tieso. Y nada. Vamos a la siguiente partida, va, que me estoy enrollando un poco. Aquí, vamos a ver, la francesa está entre Weili y Pragnananda. A ver, esto ha sido bastante curioso, porque aquí hubo bastante jaleo en esta posición. Porque este enroque es muy delicado. Aquí hay D por C5. Y tras caballo por C5 está este alfil por H7, que es muy temático. Y tras caballo G5, dama D3 y si me haces G6, dama H3. Y entonces esto, por curiosidad, me he puesto a indagar. Esto hay una partida de Blue Baum, precisamente en la Bundesliga en 2023,
Y sigue toda la línea de módulo. Dama H5, enroque, aquí dama H7, alfil por, dama por, cae por D5, cae E6, luego torre por D7, dama por. Y esta es la posición que precisamente yo había llegado sin saber que esta partida existía, ¿no? Me la he mirado por encima. Y digo, joder, esto es un infierno para jugar con negras. O sea, no entiendo lo que pensaba Praggnanandhaa haciendo este orden de jugadas. Esto es un infierno. De hecho, Bluebomb perdió en menos de 10 jugadas, le hicieron dama G3, le dijeron no te enrocas, torre F1 y bueno, y aquí torre aquí, jaque, no te terminas de activar la torre y encima B4, dama E6 y bueno, aquí podéis imaginar que dama E5, jugó muy bien Cheparinov esta partida y simplemente pues no sé, tuvo que abandonar. Viendo esto y sabiendo que existe esta partida, por lo tanto que Weiji quizás se la conoce, no sé, no entiendo muy bien. Aparte, Weiji podría haber hecho esto y aquí enroque largo. Y bueno, en vez de hacer alfil por H7, pues tienes una posición estándar de la francesa. Pero bueno, no sé, no entiendo muy bien. Total, que aquí hizo enroque corto y tras F6 es una posición un poco tonta, porque el blanco necesita hacer peón por C5 y ahora de golpe te estoy haciendo caballo G4 y necesita esta libertad de tensión, porque tras enroque B6 aquí ya está casi peor, porque estos peones, jolín, controlan mucho estas piezas menores y no puedo ganar espacio en casillas negras, que es lo que habitualmente quieres. De hecho, aquí se queda algo peor. Aquí esta posición más o menos crítica no era muy sencillo tampoco, pero C4 y empieza a atacar por ahí, estos alfiles estaban bastante mal. Y aquí, bueno, creo que este era el momento más o menos crítico de la partida, pero tras torre 7 alfil F3 y aquí le permite jugar F5 y se simplifica todo básicamente. Pues si le comes el peón te hago D por C, aquí hizo esta, pero bueno, aquí ya pues el blanco, bueno, es una secuencia un poco táctica, pero la idea es que ahora con los alfiles de la pareja de alfiles, el blanco ya más o menos ha liberado esa presión que podía haber tenido con C4 y aquí por ejemplo, bueno, pues calle 4 alfiles de distinto color con piezas mayores que puedan atacar, está mejor el que ataca. Pero en este caso el negro no tiene manera de coordinar un ataque y simplemente pues se cambian todo y bueno, va a caer el peón de C2, pero ahora sí que alfiles de distinto color sin piezas mayores, pues tablas. Weiji, pues no sé, ha tenido la oportunidad, no sé, Prag sigue jugando con fuego, eso ya lo sabíamos, pero bueno, es una partida curiosa. Sindarov contra Bluebomb. Bluebomb últimamente está jugando Petrov, eso estaba anunciadísimo. Y aquí Sindarov prueba una idea pequeña con calle de 3 y dama de 2 y calle F4. Esto está bastante bien a nivel estratégico. Este peón de F3 molesta mucho esas dos piezas. Ese es el mismo principio que la italiana. Y de hecho, Sindarov es buenísimo en este tipo de estructuras. O sea, es muy bueno dinámicamente, pero es que a nivel estratégico es espectacular, porque ha ganado mucho con la 4 caballos en la italiana, ha ganado un montón de partidas clásicas. Tiene mucho juego con eso. Entonces, aquí, bueno, han llegado a una posición interesante. Fijaos cómo el caballo F6 está totalmente neutralizado y poco a poco el blanco, es que el negro no se puede mover mucho. Y aquí G3 y ahora reubica el caballo G5, reubica el alfil H3 y ahí quizá es el momento crítico de la partida. Aquí podría haber comido primero y el alfil H3 y ahora por ejemplo caballo G3, hay caballo G2 y caballo F4. Esta posición es bastante divertida. Por ejemplo, aquí caballo G2, voy a hacer alfil F4, cambiarte de caballo. Por ejemplo, si me cambias, te hago esta jugada y ahora de golpe, fijaos que el peón de C3 cubre súper bien. Y ahora voy a comer de caballo y, por ejemplo, me comes, ¿no? Y dices, bueno, pero te hago esta, ¿no? Pues ahora de golpe este caballo, fijaos que tiene un potencial y es molestísimo. Por ejemplo, ahora me haces B6, pues te hago A4, ¿no? Y ahora te busco A5. Y si me haces A5, pues bueno, entonces cuidado que si te hago B4, este caballo puede ir a todos lados, en cambio este está súper pasivo, ¿no? Aquí quizás es donde tenía la oportunidad Sindarov. Tras alfil H3, sí que esto no está mal, pero aquí no puedo explicar caballo F5. Aquí quizá caballo G2 y bueno, y mantener esto. Ahora, por ejemplo, hacer torre 1, alfil por E6 y alfil F4, lo que quieres es cambiar las piezas. Que, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una jugada absolutamente random del negro, como A6, torre 1 y aquí torre 7, para que os hagáis una idea. Y tras alfil por, la idea sería hacer alfil F4 y quedarse con el caballo bueno contra alfil malo y todas las casillas negras para mí. Vale.
Esto parecía el plan un poco más lógico. Aquí toca F5. El problema es que el negro ahora da alfil por G6. Todos los peones en casillas blancas, no hay ninguna debilidad. El rey seguro, digamos que no es suficiente para justificar tener pareja de alfiles. Y no hay una manera de avanzar y de ganar espacio, ¿no? Y bueno, aquí pues simplemente Blue Baum se defendió bastante bien. Y bueno, no hubo mucha historia, la verdad. Así que tablas, Sindarov también un poco tranquilito, pero bueno, ha tenido muy buena opción. Creo que, jolín, se habrá arrepentido un poco de no aprovechar esta oportunidad. Y con ello, y Blue Baum, bueno, pues tranquilito, sigue bastante sólido. Y nada, y con esto nos vamos a la ronda 3, a ver qué tal. En este caso, Blue Baum jugaba contra Yesipenko. Entonces, hicieron esta misma variante. Yesipenko sigue muy pesado con esto. Ese ha sido su argumento en este candidatos, de decir, bueno, me voy a asegurar de jugar lo que yo conozco, y ya vimos que, bueno, no sé, esa especialización de momento le dio una buena posición contra Sindarov que luego desaprovechó, ¿no? Entonces, lo curioso es que Blue Baum también lo juega, ¿no? Entonces, con negras. Entonces, esta variante un poco extraña. Y ahora, bueno, hubo una preparación de Blue Baum. Aquí, en general, esta posición es todo es ventajeta blanca, ligerísima. Entonces, lo importante es saber qué plan hacer. Y aquí hizo este alfil de 3, que tiene muy buena pinta para hacer alfil B1, ¿vale? Pero aquí el problema que tengo es que Blue Baum no entendió nada de esta posición. Entonces, me pareció muy curioso, ¿no? Porque dama de 3, que tiene sentido colocarle bien las piezas, pero luego hay que saber hacia dónde ir. Entonces, cuando no sabes a dónde ir, ¿qué tienes que hacer? Pues pensar en la jugada del rival. En este caso, el negro pues está bastante telegrafiado que quiere hacer D4. Entonces aquí, por ejemplo, cae D4 y esta posición, pues bueno, simplemente pues te contentas con que estas piezas no juegan mucho, con que tú tienes la batería ahí que, bueno, a ver si cuela. Por ejemplo, yo que sé, si te intentan simplificar, pues por ejemplo, alfil E5, no sé, molestar un poco por aquí y tienes una posición un poquillo más cómoda. Y ya está. Pero aquí la cosa es que hizo torre 1, torre de 8. Aquí nuevamente cae de 4. Tenía todo el sentido del mundo. Nuevamente, si te quedan estas dos piezas que no se mueven mucho con la estructura, ¿no? Con este peón de 5, con todos los peones en blanco, entonces se hubiera quedado un poco mejor Blue Baum. Pero aquí hizo torre 2 sin ninguna explicación y tras de 4, pues Yesipenko ya igual. Aquí, luego, además, Blue Baum ya creo que estaba en su casa, ¿no? Y quiero destacar este punto, ¿no? Aquí, si quieres jugar a tablas, perfecto, ¿no? Dices, pues, oye, no tengo nada que hacer. Pues traes el rey, haces rey E2, cambias la torre en D1 y la partida se acaba. Todo muy bien. Pero aquí hace caballo E4. B6, muy buena, poniendo los peones en casillas negras. Y aquí yo creo que no se está dando cuenta que este alfil está muy tonto hoy. ¿Vale? Este alfil está en tierra de nadie, no está apoyado por peones. El alfil de 6 es mucho más fuerte. Y el rey negro ya está en el centro. Y aquí de golpe te das cuenta que el blanco no puede llevar el rey fácilmente a la partida. Por ejemplo, tras torre C1, aquí, por ejemplo, se hubiera podido quedar bastante peor Blue Baum a cambio de nada con caballo de 5. ¿La idea cuál es? Te voy a cambiar el caballo, pero no solo te voy a cambiar el caballo, sino que te voy a poner la torre en séptima. Y no puedes evitarlo porque tienes un alfil B1 súper torpe, no estás llevando el rey. Y además que con las flechas amarillas os estoy indicando que, como encima tienen los peones en casillas blancas, es probable que el negro pueda conseguir hacer G5, H5, H4, fijarte esos peones en casillas blancas para los alfiles del mismo color en el final. Además, como el rey ya está en el centro, es que este es un final que puedes perder muy fácilmente. Entonces, aquí no lo entendió muy bien Yesipenko, hizo alfil C4 y bueno, tras torre D1 se cambiaron todas las fichas y bueno, sí que se queda un peón en E3, pero como podéis comprobar, con todos los peones en casillas negras y el alfil de blancas, el rey negro no va a pasar. Y bueno, de hecho, así acabó la partida, ¿no? Yesipenko, 3 rondas, 3 partidas desaprovechadas. En este caso, que podría haber tenido hacer 1 de 3 después de estas partidas, no estará del todo contento Yesipenko. Y Blue Baum, pues bueno, tampoco mucho, habiendo hecho 2 blancas, no habiendo sacado mucho. Ahora vamos a una de las partidas de la jornada. En este caso jugaba Sindarov con negras contra Pragnananda. Voy a llamarle propaganda. Y aquí curiosamente jugaron la misma Gambito de Dama, que vemos que está bastante de moda. Es muy económico. Y el blanco, pues bueno, lo curioso es que aquí Sindarov optó por la línea antigua.
Esta línea estuvo mucho de moda hace 10, 15 años, os diría 10 años, tranquilamente. Y bueno, era muy bestia a nivel de teórico. Entonces, a mí me sorprendió que se metieran esto. O sea, hay muchas variantes salvajes. Creo que una era torre de 1, dama 5 y había temas con calle de 2 y E5. A ver, no sé si era exactamente así, pero me acuerdo que una de ellas era esto. Yo me acuerdo de habérmelo mirado en su día y era interesante, pero para que os hagáis una idea, es una línea que requiere muchísimo estudio y empolle. Y es curioso que Sindarov, pues bueno, ha buscado una cosa. Bueno, es la idea esto, que se pasan de moda las cosas y ahora buscas, ¿no? Y aquí Pragnanda dice G5, D4. Y aquí llegamos un poco a la posición crítica de la partida, ¿no? Tras esta secuencia forzada, el blanco tiene varias opciones forzadas. Aquí la de desarrollo era muy interesante porque es bastante curioso este tema. Es que voy a comer y aquí me enroco, ¿vale? Y aquí me voy. Y la cosa es que te amenazó caballo de 6. Y como tienes la dama ahí en tierra de nadie, no puedes moverte. Entonces, el negro tiene una retaíla de jugadas que evitan ese caballo de 6, en especial mover la torre. Entonces, o mover la dama en H5. Pero la cuestión es que tras caballo por C5, alfil por H7, simplemente esta posición es bastante cómoda para el blanco, ya que el rey negro está muy débil. Y esto es simplemente ventaja, ¿eh? Entonces, esta era una opción bastante económica. ¿Cuál es la que hizo Bragg? Hizo B4, que no es mala, pero tras caballo por B4. De hecho, aquí, alfil F8 creo que no debe ser tampoco el fin del mundo. Aquí muchas veces, por ejemplo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Esto es seguramente lo que habían pensado, pero por ejemplo, tras dama G6, tampoco es súper fácil desarrollarse con blancas. Estoy haciendo alfil D7 y torre C8, o B6 y alfil B7. No es una posición sencilla, ¿eh? Entonces, y ese peón en B5 además hace que tu flanco de dama esté bastante hueco en casillas negras. Entonces, es bastante curioso. Pero aquí hizo caballo por. Y tras X sacrificar una pieza. Y aquí llegamos a esta posición que es un poco rara, pero bueno, el blanco tiene pieza de más, pero el rey todavía está mal. Entonces, por eso aquí Pragnanda hizo alfil D3. Pero, aquí vamos a hacer un pequeño pero. Comer y hacer B5 era más o menos forzada, tienes que espabilar, o si no, el blanco va a hacer alfil D3 y rey E2. Entonces aquí esta dirección me parecía muy sencilla porque estás obligando al negro a espabilar. Entonces aquí alfil D3 para hacer rey E2, peón por como de dama para defenderlo todo, A5 amenaza alfil A6, pues caballo C2, muy buena, amenazando la dama. Y es que nuevamente yo estoy insistiendo todo el rato, rollo, quiero hacer rey E2 y ya está. Entonces el blanco consolidará todo, este alfil va a ocupar aire y lo más importante, esta torre va a llegar. Entonces si el blanco consigue eso, ya está, la partida está al menos encarrilada hacia el blanco. Luego hablaríamos de cómo rematar, pero ya se pierde todo el riesgo. He quitado F6, nuevamente sería la única jugada que evita rey E2. Y ahora, por ejemplo, tras torre B1, el blanco sí que podría relajarse y decir, oye, ya está, ¿sabes? Me enroco, hago rey E2 y está un poco mejor. Es para que veáis un poco que estas líneas forzadas es curioso, ¿no? Porque alfil D3 antes sí que era interesante, pero aquí la cosa es que tras dama G6, F por E3 me estáis dando la razón, ¿no? Y entonces, aquí el blanco con F por E3, dama G6, no sé si tendría alguna opción extra. Porque ahora necesariamente no hace falta hacer alfil D3. No sé si dama 4 es posible, no sé qué es cómo aprovechar. KF2 quizá. Y poder recolocar el caballo, caballo G3. No sé, tampoco parece súper sencilla esta posición con blancas. Pero bueno, entonces, bueno, este dama G6 quizá le interesa, ¿no? Una posición que veis que es un poco complicada de valorar. El problema es que tras alfil D3, dama G6, muy fina, Pragnanda confiaba quizá en que el negro quiera comer el peón, pero el objetivo del negro no es tanto ganar material, sino que evitar que el blanco pues coordine el resto de piezas. Y tras peón por F5, caballo G3, alfil C5, esta jugada muy interesante, porque ahora rey E2 estoy buscando abrirte la posición en canal. Entonces, aquí, en una posición bastante curiosa, porque, por ejemplo, creo que rey E2, ahora E5, no sé si era esto lo que no se esperaba sin dar Pragnananda, y que tras alfil por, dama por, no sé si E4 puede ser molesta. Había varias ideas dinámicas muy interesantes. Lo que quiero evitar básicamente con blancas con negras es que no te enroques, no coordines el resto de piezas.
Entonces aquí, no sé, buscar también dama h6 para tocar n3. Hay varios argumentos para molestar un poco la coordinación. Otra opción que tenía el blanco aquí era hacer e4, para evitar básicamente de una que te hicieran e5 y e4. Entonces tomar un poco el toro por los cuernos. Y tras f4 e5, es una intermedia bastante buena, creo que ahora sí que se solucionan un poco todos los problemas del blanco. Voy a hacer rey e2, voy a hacer caballo e4. Entonces, no sé si esto era un poco más sencillo. Nuevamente, no buscando e4 como una jugada activa, sino como, oye, quiero coordinar el resto de piezas y quiero en algún momento quitar el rey y pasar la torre. Este será el problema más importante de esta partida. Tras dama c3, e5, muy buena, aprovechando que dinámicamente no te puedes comer el peón, e4. Y aquí llegamos un poco a una de las posiciones críticas de la partida. De golpe, el negro ha ganado mucho espacio en el centro, en especial el caballo de 2 y todas las piezas blancas básicamente están súper torpes, no se coordinan entre sí. Y sobre todo, el blanco no puede hacer rey e2, quitar la torre de h1 y enrocar. Ese alfil en c5 siempre va a estar ojo a visor. Entonces aquí tras torre de 8, Prag renuncia a un poco a esto y hace rey c1, renuncia a la opción de coordinarse, pero al menos se va a enrocar hacia el flanco de dama. Total, que aquí llegamos a otra posición crítica, en mi opinión. Aquí hizo torre 2, que no está mal para evitar el alfil b4, pero quitar la dama y hacer torre de 1 tenía bastante más sentido, ya que sí puedo cambiar un par de torres. Cuando tenéis el rey en medio de dos torres, ese es el problema de no enrocarse. El problema es que tu rival puede coordinar mucho mejor el resto de piezas. Entonces, el hecho de que el rey esté en medio, quieres cambiar una de las torres de un lado o de otro, ¿vale? Entonces, cuando muchas veces no te enrocas, si no sacas la torre por H, por A3, ¿sabes? H4 y torre H3 o este tipo de planes, vas a tener problemas. Vamos a ver qué va a ser la clave. Vueltas a alfil B4, A5 muy bueno, Sindarov nuevamente dinámicamente es muy bueno. Caballo B3, torre A6 y tras caballo D4, bueno, dama G5 y aquí pues Pragrananda ha ido mejorando al menos sus piezas, el caballo D2 está mucho mejor y ahora pone el rey a seguro poniéndolo en A2. Entonces fijaos que esta fase donde Prag ha puesto bien las piezas y ha puesto el rey a seguro es quizá lo mejor que ha hecho en toda la partida. Y tras alfil D7, torre D1, no es la mejor, pero aquí es una posición ya bastante extraña, un poco abstracta. Y aquí hace caballo D2, intentando mejorar la última pieza. Y aquí, tras torre B6, aquí, por ejemplo, no sé, podría jugar G3, intentar abrir el flanco de dama, de rey, me parecía natural. Podría hacer torre B1 y mantener un poco, esperar a ver qué pasa, ¿no? Aquí la cuestión es que hizo un C5 totalmente fuera de sí. Nuevamente, el peón de 4 y el peón de F5 impiden que el blanco pueda coordinar las piezas de un flanco a otro. O sea, gestión de espacio. Entonces, claro, estás abriendo la posición para ganar espacio, pero realmente no puedes aprovechar ese timing, que digamos, ¿no? Entonces aquí, tras torre por C5, no sé, no es fácil explicar el contrajuego que tiene el blanco. Entonces aquí, alfil por C5, me imagino que era lo que estaba pensando Prag, alfil aquí, y cae C4, parece que las piezas salen un poco. De hecho aquí el negro la que tiene que jugar es torre aquí. Y aquí me gustaba explicar esta posición porque tras torre por alfil E6, es curioso que el blanco tiene torre de más, pero está totalmente perdido, ya que dinámicamente las piezas blancas no coordinan en absoluto y el caballo de C4 no lo vas a poder defender. Entonces, hizo torre por, que no es mala en sí, pero para que os hagáis una idea, aquí la mejor jugada quizás sería hacer G4. Y me hacía mucha gracia esta posición, porque como para desestabilizar y sobre todo abrir vías de ataque hacia el flanco de rey. Ese es un poco el concepto. Y tras dama por ejemplo, caballo por E4 para hacer alfil B3 y torre G2, y me hacía mucha gracia que ambas, las mejores jugadas de esta posición, que es un caos, ¿veis que es un caos? ¿Ves que está pasando todo? ¡Oh, qué caos! Pues cuando es un caos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Centrarnos en cuál es la jugada del rival, cuál es la amenaza. Es alfil B3 jaque. Entonces aquí, curiosamente, las únicas dos jugadas que ganan son tanto A4, que parece absurda, ¿no? Pero A4, como torre por C2. Y luego comen en E4. Entonces, fijaos que eso, para encontrar una buena dirección en este tipo de posiciones. La cosa es que aquí hizo dama B3 jaque, nuevamente forzando Prag, y aquí dama F7. ¿Cuál es el problema? Que hemos dicho, ¿cómo van a entrar estas piezas al ataque? O sea, ¿qué estamos atacando aquí realmente? ¿La dama sola? Y aquí, claro, encima, Sindarov
pues piensa un poco y dice, oye, que te has colgado la pieza. Que si comes de caballo, te hago alfil E6. O sea, absurdo total. Y pierde la dama. O sea, es que no. Ya por concepto es mala. O sea, no es necesario. Lo que quiero destacar es que no es necesario que haga torre por C2 para ganar. Pero aquí tras torre por rey B1, pues simplemente pierden. Y ya está. Y, no sé. Un blunder bestial de Prag. O sea, no. Ya el C5 es bastante malo, pero ya el dama B3 y el dama F7 ya son castaña tras castaña de una partida que, bueno, seguramente el apuro de tiempo de esta apertura pues le llevó a este tipo de problemas. Y nada, que Praggnanandhaa, pues bueno, una de cal y otra de arena, pero Sindarov ya con esto se pone con 2 victorias y realmente dominando este torneo de momento. Bueno, el jugador que lleva una de las performances, ¿no?, de los últimos 6 meses más brutales de todo el circuito. Bueno, todo el circuito de ajedrez. Con esto teníamos a Caruana, que jugaba contra Wei Yi y empezó nuevamente con KF3 y C4. Vemos que la Reti pues está siendo una arma por parte de Caruana, que hoy en día, pues bueno, E4 es su arma principal, pero la Reti vemos que también la está usando. Y en especial contra Wei Yi me parece una buena elección porque Wei Yi siempre, pues en general, busca este tipo de posiciones bastante forzadas. Y aquí damos 4 jaque. Esto es algo bastante. Y aquí tras jaque G5, yo lo que quiero que sepáis que aquí son simplemente líneas muy abstractas. Muchas veces el negro sacrifica un peón y el blanco, como ha jugado tanto con la dama y le falta un poco de espacio en el centro, pues se queda peor. Bueno, se queda peor, se queda equilibrada la posición. Por ejemplo, E6, esto me sonaba que era calle B6 y aquí, por ejemplo, dama aquí, pues te puedo sacrificar este peón y simplemente me enroco. Esto sería ventaja negra, con ese rey en D1. Si dama D1, por ejemplo, aquí puedo hacer C4. Y son posiciones, ya os digo, muy difíciles de explicarse. Entonces aquí estaba muy bien preparado Wei Yi, hizo caballo B6 y la idea es que aquí te sacrifico 2 peones, te hago H6, torre C8 y aquí, muy importante, todo esto es forzado, alfil H3. La clave es que son 2 peones de menos, pero nuevamente fijaos la idea, no puedes coordinar el resto de piezas. Entonces aquí juego dama D5, caballo D7, torre G1 y aquí Wei Yi empezó a hacer una secuencia de cosas que no entiendo nada. ¿Qué pasa con torre G1? Torre G1 es muy claro, quiero hacer G4. Pero torre G1, como podéis deducir, ya que estáis en este canal y aquí solamente se suscribe gente muy inteligente, ya no se puede enrocar el blanco. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces que ya la función desde alfil en H3 ha sido cumplida, la misión está hecha, va a llegar al sueldo, puede ver a su familia, puede volver a casa. Entonces simplemente alfil E6, quitarse de ahí y ya está. Y ya puedo jugar a medio juego muy fácil, el rey está en medio. El blanco no puede expandirse en el centro fácilmente. Tengo mejor coordinación de piezas. Esa es la compensación que buscabas. Pero no, tenemos que jugar forzado y complicado porque Dios lo quiere así. Total, que tras enroque, G4, es como, ¿para qué vas a justificar la única idea que tiene el blanco? Y aquí puedes hacer KF6 si quieres. Y te obligo a hacer G5, libero esa tensión o hago H5 y no me cierras el alfil. Pero es que aquí, Wei Yi se pone en una cruzada que ya no hay para conquistar Jerusalén, para no sé para dónde quiere ir con la torre aquí, pues simplemente el blanco se va con la dama y ahora ya la posición es desesperada. Ese alfil está encerrado, a cambio de nada. Y encima con la torre en C5 te estoy haciendo D4 muchas veces ganando un tiempo. Y aquí la cuestión no es que gane con una secuencia o no Caruana, es que te estás metiendo en unas complicaciones que no hacía falta. Entonces tras KF6, D4, por ejemplo, y aquí me hacía mucha gracia esta jugada KI5 que no era tan sencilla, pero la idea es que el peón de G6 de golpe cae, vemos que el blanco empieza a coordinar muy bien las piezas y sobre todo que esta torre empieza a jugar y entonces el rey esté en el centro, como hemos dicho antes, no es tan problemático si ambas piezas van a jugar, si las torres van a jugar van a coordinarse entre sí, no está tan mal que el rey esté en el centro. El único problema es cuando las piezas se quedan sin jugar, ¿no? O sea, las torres no se activan por delante de los peones. Entonces, aquí hizo calle 5 que ya pierde, pero pierde de la manera más ridícula, creo, posible. Y tras cayó por torre por. Aquí tampoco era necesario. D4 también es buena, creo que había varias jugadas buenas por parte del blanco, pero me hace mucha gracia este caballo de 1. O sea, es una apertura, es un buen resumen de la apertura, ¿no? El blanco simplemente ha sacado la dama a comerse peones, le han puesto un alfil en H3, han dicho, oye, ¿y si lo cierro y no lo dejo volver a casa? Y luego tras caballo de 1 te cazo el alfil y te lo como y ridículamente Wei Yi abandona.
Con esto, Caruana, pues encantado de la vida, ¿no? Realmente Weiji había hecho una preparación brutal, pero luego se mete en unas que recuerdan un poco a Ding Liren, ¿no? En las partidas contra Gokeijo, contra Nepo, que se metían todos los jaleos, que a veces no hacía falta ir a por ese jaleo. Y con esto, pues Caruana, una gran victoria y la vida es maravillosa, ¿no? Entonces, con esto, pues otra buena victoria. Y finalmente vamos a terminar con Hikaru y Anish, que los dos, pues no tenían muchas ganas ya con una derrota y unas tablas. La vida no era muy bonita para ellos. Y ahí jugaron una clásica con colores cambiados, o como veréis en el subtítulo, una catalana sin D4 y sin G3. Entonces, esto es bastante teórico. Aquí quiero destacar esta posición, ¿vale? Quiero que os hagáis la película. El negro tiene todo el control de la casilla central de D4, entonces el blanco necesita hacer algo al respecto. Entonces, aquí Nakamura, yo no sé qué narices ha preparado. Nuevamente, me parece una mierda pinchar en un palo lo que está preparando Nakamura en este torneo. O sea, no. Sí que contra Caruana, pues fue una buena preparación de Caruana, pero entre Sipenko y esta, o sea, aquí meter G3 es no sé, para echar a su segundo, no sé. Espero que no sea mi amigo, pero porque, madre mía. Total, que tras torre C1 era interesante la partida. Te hago C6 y aquí, por ejemplo, caballo E2. Bueno, esto es bastante pseudo-temático porque me comes en F3, pero mi estructura de peón es bastante buena. Quizá puedo hacer D4. Nuevamente F3 y E4 cubren muy bien a este caballo y quizá puedo hacer caballo G3, puedo buscar cosillas, ¿vale? Esto es temático para evitar este control de casillas negras. Total, que hace G3, pero aquí la idea es que si el negro hubiera simplemente hecho C6, torre D8, o sea, capitalizar su casilla negra, y aquí alfil E7, me vais a contar qué hace este caballo contra este peón, qué hace este alfil con esta estructura de mierda, y el negro es que juega sencillo aquí. La partida fue bastante similar, pero bueno, aquí hizo alfil C5 con Giri, que no le culpo, y aquí alfil B6, y aquí, pues bueno, al menos Nakamura se nutre un poco del contrajuego, ¿no? Un poco con caballo A4 y dices, bueno, las piezas más o menos jugando, pero ese alfil en G2 que tiene un fianqueto que, bueno, para llevarlo allá, para llevarlo a G2, pues mejor no intentes catalanizar las cosas. Total, si tras A3, H6, aquí llegamos a un medio juego interesante. Aquí, por ejemplo, torre 1 me pareció muy pobre de Nakamura. Por ejemplo, caballo por H3, pues yo qué sé, al menos intentas algo en chiquillo y no sé. En especial con Giri no estando muy espabilado dinámicamente, pues hubiera sido una buena opción. Al menos veo que el blanco va en alguna dirección, ¿no? Entonces, tras torre 1, pues el negro sigue mejorando piezas. Aquí juega caballo E6, nuevamente para luchar por esta casilla en D4 y preguntar a este alfil G2 qué pasa con su vida. Total, que aquí hace alfil C1, C5, dame 2 y aquí creo que llegamos a la posición clave. Y nuevamente, Giri, no sé qué le pasa, pero es el mismo caballo B5 que hizo contra Caruana. Pero tío, pabila un poco. Aquí tienes una posición que no tiene nada el blanco. Nada. Está estratégicamente da asco. Entonces, ¿por qué no te quedas quieto? ¿Por qué no dices, oye, por ejemplo, torre C6 para triplicar? Y entonces estás viendo, vale, B4, la única línea dinámica que tiene Nakamura, ¿no? Quiere romper por ahí, aprovechar, coordinar con el alfil D3, la torre C1. Vale, pues ahora caballo D4. Y si alfil por, peón por. Y vas a dominar la columna C. O sea, vas a doblar las torres. Voy a hacer torre C8, dama C7. No puedes evitar que controle la columna. Y además, ese alfil de F1 con todos los peones en blanco, como podéis comprender, el caballo estará bastante contento y podrá ir hacia donde quiera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hace caballo D4 y aquí, pues, Nakamura dice, pues, ¿qué remedio me queda de comer? Meterte esta y meter B4. Y ahora ya, pues de golpe te has quedado con el caballo F6, que no pinta mucho, y el blanco, sobre todo, que tiene un contrajuego muy inmediato. La dama viene B2, la torre viene B1, y sí que tienes este alfil malo, pero este caballo F6 no está aprovechando la casilla. No está aprovechando el caballo D4. Curioso esta posición de Nakamura, que nos recuerda bastante a la que jugó con Esipenko en la anterior partida. Pero bueno, la disposición de piezas es un poco distinta, pero sí que veis las similitudes de que, vale, hay una casilla en D4 muy importante, pero el caballo de F6 no está llegando a ella, ¿vale? Entonces no da tiempo a eso. Entonces aquí, pues bueno, tras caballo 8 sí que dama B2, lo intenta Giri, pero bueno, evita caballo B5, ya Giri abandona la idea de ocupar D4, pero bueno, aquí el blanco, pues dinámicamente está bastante mejor, bastante igualado. Y bueno, de hecho esta posición, pues Giri más o menos
en los apuros de tiempo, pues acaba liquidando todo y se hace unas tablas, ¿no? Bastante decepcionante para los dos. Honestamente, no puedo destacar absolutamente nada de esta partida. O sea, una preparación de mierda de Nakamura y Giri, que nuevamente ha tenido una buena opción de jugar una partida gratis y lo ha tirado por la borda. Entonces, bueno, con esto nos vamos a la ronda 4, que la grabaré en otra hora, porque, bueno, aquí hay un cambio horario, un desfase curioso. Pero bueno, me vendrá bien descansar un poco y vamos a... Pero bueno, va a venir ahora a continuación del vídeo. Pero, madre mía, vaya partidas más malas estas, ¿eh? Finalmente, vamos con la ronda 4, después de este teletransporte y después de un día bastante largo. Empezamos con Yesipenko, que Yesipenko, jolín, ha tenido un torneo el pobre que no le ha salido nada y que realmente en esta partida pues veréis que tampoco era la tendencia que no sé, que está jugando bien, está obteniendo posiciones interesantes, pero este torneo ya veis que es muy duro. Hizo una Najdorf y aquí hizo alfil de 3. Nuevamente, Yesipenko es conocido bastante por ser poco crítico en estas variantes. Yo, por ejemplo, le jugué Najdorf antaño y me hizo alfil de 2. Él principalmente jugó alfil de 2, ¿vale? Entonces aquí alfil G5 y aquí hace alfil de 3, que es rara, y aquí dama E2, que es rara, ¿sí? Aquí realmente cualquier jugada del negro está bien, ¿vale? Quiero que os hagáis una idea, que no es nada principal, no está el alfil en C4, ni hay F4, aquí, no sé, hay muchas posibilidades. Yo creo que lo que buscaba Yesipenko es una posición pseudodinámica, pero que no haya, que haya bastante vidilla, ¿no? Entonces, con rocos opuestos, igualdad y quizá me lo he preparado mejor, que eso es un poco el enfoque de hoy en día y para que veáis un poco que también da más oportunidad a que aparezcan aperturas y variantes interesantes, ¿eh? Entonces aquí, cómo no, Giri tiene calculada preparada caballo por E4, que es la variante crítica, y ahora, tras capturar aquí, caballo F5, aquí todavía hay una partida del año de la pera, pero tras alfil 7, caballo por G7, la idea un poco es que tras rey de 7, es bastante curioso, el rey se va a enrocar largo. Y ahora es una idea que tenéis que tener en cuenta, que esta posición es el blanco tiene mejor desarrollo y mejor rey, pero a cambio el negro tiene un centro brutal y pareja de alfiles. Entonces el tiempo corre a favor del negro. Si el negro se consigue enrocar está mejor. Entonces por ello, tras enroque, cae aquí C4, busca directamente el contrajuego. Rey C7. Aquí hay una jugada muy interesante que me hace mucha gracia, que era meter H5 primero, dar ese peón y ahora simplemente jugar rey aquí. Pues de esta manera tenemos la torre en la columna abierta y realmente esta columna nos interesa para el negro, ¿no? Entonces es un pequeño cambio, pero me hace gracia que esto debe ser un poco mejor para el negro. Total, que tras rey C7 cae H5, alfil D7, torre C8, vemos que Giri dice, oye, me quiero enrocar, ¿no? Y tras B4, ahí, por ejemplo, podría haberse enrocado, ya que B5 parece muy atacativa, que digamos, pero nuevamente el problema es que una vez tienes el control del centro y esos alfiles tan buenos, ya veis que estos caballos y este alfil no fluctúan mucho desde el flanco de dama. El negro realmente está súper sólido y súper contento aquí. Aquí tras caballo por B4, torre B1 y llegamos un poco a la posición crítica de la partida. Aquí metió dama por D3. Y esto fue tildado de grave error. A ver. Yo creo que el grave error fue que el tío solo gastó 5 minutos aquí, ¿vale? Y la cosa es que tras torre por C3, torre por D3, alfil C6, por ejemplo, quiero hacer rey B8, me estás metiendo caballo por D6. Aquí había que ver C5, por ejemplo, y tras D5, aquí caballo G5. Es una jugada un poco abstracta. Sí, no es, a mí me parece nada sencillo. La idea es que alfil por dama aquí y te estoy haciendo un bonito mate con el caballo de H5. La verdad es que esto es bastante surrealista, ¿sí? Entonces, ¿qué podía haber? ¿Qué podía ser un poco más humano? Caballo C5 en vez de C5. Y ahora aquí el negro yo creo que tiene varias opciones. Tampoco estoy amenazando nada. Y la posición es, bueno, es compleja. El rey simplemente no puede ir a B8, no puedes comer, no tanto por la dama, bueno, y cuando la dama se vaya igualmente tampoco podrás comer porque hay un dama E5 mate. Entonces, la idea un poco del blanco es evitar que el negro simplemente consolide. ¿Qué pasa con dama por?
que me estás amenazando de caballo por D6. Entonces te hago alfil A4 para defender el peón y además para atacarte la torre. Y aquí no sé si una de las teorías que hicimos, me comentó un alumno, era que seguramente KBC5 era la idea principal de Yesipenko. Entonces, ¿qué pasa con esta jugada? Que aquí hay varias capas de sacrificios. De hecho, os recomiendo que paréis aquí si queréis realmente aprovechar lo que os estoy explicando y que penséis esta posición de ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Primero de todo, me puedo comer la torre. Y la torre por rey aquí es bastante curioso que aquí el blanco solo tenga tablas, ¿no? De hecho, aquí dama A3 me hacía mucha gracia porque precisamente lo estaba contemplando, hablando con el alumno, ¿no? Porque dice, claro, dama A3 y si peón por caballo peón por C5, dama por A6. Pero si paráis un poco a pensar y decís, bueno, ¿y el blanco qué amenaza realmente? Y la respuesta es que nada, o sea, me puedo comer este caballo. Pues si me haces jaque, simplemente voy para adelante como los de Alicante y no pasa nada. Tengo demasiadas piezas que van a ayudar a mi rey. La cuestión es que aquí tras KBC5, alfil por D1, bueno, estos serían, creo que eran tablas por aquí, con dama por D1, y aquí hay un continuo bastante curioso, creo que era. Bueno, en fin, que cualquier cosa. Pero aquí tras KBC5 la cosa es que, ¿qué pasa si me como el caballo? Y aquí la idea es dama G3, entonces alfil D6, torre por. Y de hecho tiene mucho sentido. Me vas a comer en D6, te voy a hacer torre por B7 y aquí me voy a comer aquí. Y esta posición pues está bastante bien. Tengo dama por torre, tengo dama por dos torres, pero las torres están un poco descoordinadas. 4 islas de peones, rey blanco es más seguro. Posición interesante para jugar a ganar. Problema, que la táctica siempre contradice la estrategia. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Que muy bien que tengáis conceptos estratégicos, pero aquí el problema es que tras torre aquí, te das cuenta que no puedes evitar el mate. Esa es la teoría, que aquí se coló esto. Es que el problema tras alfil A4 es que, claro, simplemente es que el negro consolida. O sea, rey B8 y aquí alfil C6 y bueno, intenta a la desesperada atacar, pero es que el negro está súper bien coordinado. No puedes ver, bueno, nuestros caballos no llegan hacia el flanco de dama. Y el negro, es que, no sé, el alfil de C6 que defiende y ataca. Creo que la partida está totalmente perdida. Y Giri ganó bastante fácil, sin mucha complejidad en esta posición. Entonces, con esto, Yesipenko se queda con un 1 de 4 en 4 partidas que realmente tenía todo muy de cara en la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, difícil, pero bueno, seguramente lo intentará. Y Giri que vuelve un poco a la carga con una importante victoria que de momento no estaba jugando muy bien, como hemos visto, pero bueno, al menos esta victoria le pone al 50% y vuelve un poco a estar con opciones. Sin más, vamos a ver a Weiji y Nakamura. Weiji va de blancas, y juega la C4, misterioso aquí, y contra A6, D4. Y la cuestión es que aquí Nakamura mete G6 con todo el morro. La cosa es que Nakamura, este esquema lo juega muchísimo online. Entonces, el problema de Weiji es que metió como el órdago de meter este orden de jugadas para obligar a Nakamura a entrar en lo que sería una Najdorf. Entonces, con esto, lo que quería evitar era pues una clásica, quizá. Que bueno, no sé, exactamente es un orden de jugadas bastante misterioso. Pero, porque bueno, tampoco creo que haya mayor problema por hacer KBC6, sería una clásica. Y si A6 D4 sería una Najdorf igual. Yo creo que igualmente Nakamura pues iba a jugar G6 de esta manera contra el C4. O quizá no se esperaba el C4, no sé. Al final es todo un poco el duelo de teoría. La cuestión es que esto es una mierda, ¿vale? Es como un dragón. Creo que del Divis hizo un curso de esto. Pero no quiere decir que sea una mierda por eso, sino es interesante, pero objetivamente a élite no es muy bueno. La cuestión es que aquí el negro prioriza el desarrollo del flanco de dama y, por ejemplo, el plan más habitual es que dama de 2, torre C8 y te hago H5. De hecho, aquí tras rey B1, alfil G7, transponemos a la línea principal de la variante. La idea es que el negro ha evitado que me hagas el típico G4, entonces aquí el blanco pues tiene que ya jugar más por el centro, torre 1, G5, quizá en un futuro F4. Y bueno, es una posición que es conocido por ser bueno. De hecho, hay una partida de duda contra Nakamura mismo, de hace un par de años. Es todo bastante conocido. Todo conocido, pero Weiji no.
La verdad es que los años estudiando medicina le han ido muy bien, pero claro, ahí han faltado algunos estudiando teoría. Entonces, este A4 es una cualquiera y aquí es que el negro simplemente se enroca y está todo súper bien. Entonces, tras peón por alfil G7, todo desarrollado, me has hecho un F3, E4 y me has abierto el flanco de dama, el negro está súper sólido. Y aquí hizo caballo C6 y caballo A5, que es bastante misteriosa. Y, por ejemplo, parece que va a desgajar alfiles, pero es que es todo ficticio. Te voy a hacer caballo C5. Si me comes el caballo, te vas a quedar crujido casillas negras. Si no me comes el caballo, te voy a destruir ese alfil de casillas blancas y el peón de B2 encima está sufriendo bastante. Entonces no hay buen futuro. De hecho, estaría peor. Y aquí hace alfil por y alfil de 4 un poco ya pidiendo la hora. Aquí Nakamura pues jugaba a ganar y metió alfil H6. Que es mala, pero dice Nakamura, bueno, prefiero mantener pareja alfil, bueno, o al menos ese alfil y complicártelo. Y ahí, por ejemplo, si Wei Yi se hubiera atrevido a hacer H4 hubiera sido bastante divertido, que es para hacer H5 y complicar todavía más. Pero bueno, hizo enroque, dama E1, un poco para controlar todas las casillas negras. Vemos que el blanco tiene muchas piezas en casillas negras y busca un poco, pues con esto, la dama N1 más o menos defiende. A partir de aquí, Wei Yi no sé qué jugaba, la verdad, porque no sé por qué no dama E2 y coordino las torres como una persona normal, no lo sabemos. Y ahí, por ejemplo, hizo dama H4, lo volvió. Aquí, nuevamente, pues torre A2 parecía un poco más normal. Voy a poner esta torre aquí para defender el caballo y esta va a venir aquí para presionar D6. No sé, un poco caballo de 1. Aquí Nakamura se revolvió bien. Y aquí este turquito con E5, no puedo comer porque hay un doble en C6, vale. Y aquí se repliega un poco Nakamura. Entonces, esta posición me hizo mucha gracia también porque aquí Wei Yi puede jugar un plan bastante sencillo, que es hacer B3, para luego hacer caballo E2, F4, caballo D4 y dar sentido a todas sus piezas. Vemos las torres que una defiende el caballo, la otra la columna, pues tendría un sentido colectivo. ¿Qué hizo en vez de eso? Torre D1 y precisamente justificas todas las piezas del negro, que están súper bien coordinadas, y este caballo, pues me explicas lo que está haciendo aquí, porque no tiene ningún salto. De hecho, aquí precisamente hizo caballo C4, pero tras caballo F5, ese caballo se queda en tierra de nadie, y de hecho aquí Wei Yi hace un poco el Ding, que yo diría, es que con ya apurado de tiempo dice, bueno, vamos a cambiar todo y vamos a, bueno, lo que hizo un poco Ding contra Gokesh en alguna de las partidas, ¿no? Y eso ya sabemos que jugar a tablas pues es bastante peligroso. Aquí hizo esto. Y aquí, por ejemplo, esta posición le quedaban 3 minutos a Wei Yi. Y aquí hizo dama de 4, que no es mala, pero es de bueno, usaría un improperio. Entonces, tened a bien colocar en este momento cualquier improperio que veáis procedente. La idea es que tras rey H1 simplemente pues me voy a comer y comer. Si vamos a hacer tablas, todos vas a ser felices y ya está. Y si torre F8, literal, puedes quitar la dama a cualquier casilla, prácticamente, no es un literal. Y bueno, y te cae el DB2, pero cae el D6, no sé, es muy sencillo para el nivel de Wei Yi. El problema de dama D4 es que te hago dama por, torre por, y te voy a doblar las torres en séptima. Y a cambio de nada te has metido en una complicación innecesaria. Entonces, Wei Yi, por no querer hacer nada, pues se queda en una posición un poco incómoda. Y después de hacer este H5, te obligo a mover la torre aquí y te va a caer un peón, básicamente. Y nos encontramos a la jugada 39, ¿vale? Y aquí Wei Yi le colapsa la neurona y mete un rey H2 que es que no sé, es galáctico, ¿no? Ahí, por ejemplo, quitar la torre, ya que esta torre es multitasking, estaba definido G2, pero bueno, ahora si te comes el de H4, esa torre de H4 queda un poco rara y hacer torre A7 para coger tú la iniciativa y doblar las torres es la manera más sencilla, a menos de transformar la posición y tablas y ya está. Pero rey H2, que te cagan en jaque y volver, me parece de locos. Y la cuestión es que tras jaque y torre H1, de golpe las torres han invadido y el blanco no ha llegado a tiempo a hacer nada. Aquí el negro, honestamente, tenía una victoria bastante sencilla y era simplemente pues tirar para adelante. Y, por ejemplo, hacer F5, hacer H4, te voy a hacer un jaque en F1, F4, te voy a echar el rey, te voy a dar unos cuantos jaques y en algún momento pues te voy a hacer H3, te voy a empezar a entrar con este rey. Y no es nada difícil en absoluto para el nivel de Nakamura. O sea, yo creo que
Nakamura estaba notando mucho la presión. Aquí hizo torre F1, que es para darle con un calcetín sudado, porque aquí rey G3, rey G5 y ahora, pues bueno, me quieres hacer H4. Pues lo evito. Y lo evito. Y justo estas dos torres no se pueden no se pueden quitar de aquí. Y entonces de golpe ya no tiene manera de incrementar su ventaja Nakamura. De hecho, hizo torre B2. Y aquí la curiosidad es que tras torre B4, muy buena jugada, te voy a perseguir la torre y serán tablas. Es curioso que esta jugada, que claro, parecería también buena, ahora te meto H4. Y tras torre por, pues ganaría el final, ¿no? Y torre por G2. Sí. En cambio, como te hago la otra torre, todo esto es bastante inútil, ya que H4 torre por y bueno, según lo que me interese, te voy a comer una torre o la otra, ¿no? Entonces, y ahora si me haces torre por G2 y esta, obviamente no tengo por qué cambiarte torres y este final son tablas. Y nada, y con esto, pues bueno, llegan a esta final de 3-2 y tablas, y los dos que se van después de esta cuarta ronda, pues bastante tristes. En especial Nakamura, que ve cómo se le va una opción muy buena de victoria. Y estaba a 3 victorias ya del liderazgo. Entonces, vamos a ver precisamente esa partida ahora mismo entre Sindarov y Caruana. Entonces jugaron de 5-6 y D por C4. Esto es la especialidad de David Antón, ¿vale? O sea, Caruana lo está jugando online, bueno, Caruana lo ha jugado todo, pero David Antón es máximo especialista en tener este repertorio bastante práctico que consiste en que a cabeza C3 te hago alfil B4, te hago esta pseudo Nimzo India, y esto también lo ha hecho un montón Bluebaum, por ejemplo. Quizá lo vemos de su parte si tiene que jugar a ganar hacia el final del torneo, que ya Bluebaum, ya vamos a verlo luego. Y tras KF3 D por C es una manera bastante práctica de hacer el gambito de dama aceptado y te esquivas básicamente la línea crítica de E4. ¿Vale? Es mucho más económico. Entonces aquí realmente el blanco poco más tiene que hacer E3 y transponer a las líneas más tranquilas. ¿Vale? Entonces es muy eficiente. Entonces aquí entramos en la línea principal, A6, y aquí cabe C3, una de las líneas un poco más spicy. Y tras B5, alfil D3, alfil B7, A4, llegamos a una posición que hay pocas partidas, pero es una de las líneas bastante más críticas. A mí me sorprendió mucho todo esto por parte de Fabiano. Esto es bastante sabido, que es bastante trillado, que es bastante peligroso. Aquí hay varias maneras de jugar esta posición. Pero no sé, quizá le he pillado a pie cambiado, no se esperaba que Sindarov estuviera tan bien preparado, pero aquí, por ejemplo, hasta este punto, A4, tenemos una partida de Svane contra David Antón. Y David Antón, pues, reaccionó con C4 y B4 y caballo A5, que veremos que es muy similar a la partida. Y fue interesante, pero bueno, no es una posición nada sencilla, porque tras caballo por E4, el problema es que el negro no tiene los flancos de dama coordinados, lo que hemos tocado mucho, y no se va a enrocar corto. Entonces es una posición bastante delicada dinámicamente. La cosa es que aquí, por ejemplo, B por A4 me parece bastante sencilla si quieres hacer tablas. No sé hasta qué punto quería jugar. Te preparas un poco esto, te vas a enrocar. Hay algún pequeño problema dinámico, por ejemplo, alfil por torre D1, tengo que hacer dama C7 y aquí quizá torre por A4, me intentas pasar la torre, pero bueno, me parece una fumada. Y por ejemplo, esta posición, pues bueno, de hecho hay partidas del año 2000 de Kachiev, que es un jugador de más de 2.600. Digamos que no es una cosa totalmente desconocida, ¿vale? Este B por A4. La cosa es que tras B4, caballo A4, caballo A5, llegamos a algo muy similar a lo de Antón, pero muy delicado. Y tras caballo B3, el gran problema para Caruana es que todavía estábamos en preparación, y aquí tras C6, peón por y caballo D4, creo que se le empezó a helar la sangre a Caruana. La idea es que tras caballo por A1, pues te hago caballo por C6 y simplemente voy a volver con el caballo y la posición es maravillosa, porque este caballo de A1 se te va a quedar atrapado. Entonces, tienes que hacer esta, torre G8, y aquí llegamos, en mi opinión, a la posición final de la partida. ¿Qué pasa? Que, lo dicho, no tienes coordinación entre ambos flancos, ¿vale? ¿Y el plan del blanco cuál es? Pues te va a sacar este alfil, te va a sacar piezas por la columna C y te va a presionar por el flanco de dama, que te faltan muchas piezas.
Entonces aquí había que valorar, pues dama por alfil E3, dama D5, matando mate, F3 y aquí F5 evitando alfil E4. Esto era lo que podía haber obtenido Caruana. Es muy similar a lo de la partida, pero es una versión 1000 veces mejor. Voy a conseguir cambiar este alfil, por ejemplo ahora con alfil C5. Voy a hacer, pues no sé, rey 18, intentar guarecer el rey. El problema es que aquí Caruana empezó a colapsar muy fuerte e hice F5. Sindarov, quizá valorando que, oye, me va a meter dama de 5, quizá me molesta, pues voy a hacer alfil C4. Me da igual que me coma el peón. Y además, aquí en caso de dama por, alfil por E6 es un bonito truco que Sindarov dijo. Entonces, aquí destacar y esto, ¿no? De, oye, dama de 5 es la que me molesta. ¿Y si la evito? Es lo que pensó Sindarov. Y dijo, ah, mira, que tengo un truco aquí muy bonito, ¿no? Si dama aquí, pues cambio damas. Y este final da un poco de grimilla para el negro, ya que, bueno, está todo un poco débil, todos los peones para adelante, las piezas también siguen descoordinadas. Bastante sencillo de jugar con blancas. Total, que hizo torre G4 que yo me parece que es similar a rendirse. Porque simplemente alfil E3 y esta torre nunca va a jugar. Este flanco de dama está súper abierto. Y las piezas del blanco es muy sencilla esta posición, honestamente. Es todo mal, ¿no? La estructura muy mala, las piezas descoordinadas. Y simplemente Sindarov fue poniendo bien las piezas, se comió el peón de A6. Y bueno, y nada, puso bien las piezas, cambió el alfil, abrió la posición, ya que la torre de G4 ya veis que está ausente. Aquí transformó su ventaja muy bien, nuevamente no intentar ser materialistas y simplemente, pues bueno, activó su torre, el peón pasado de A tira mucho y esta torre, que no entra en juego y encima contra esto precisamente, tanto la torre de G4 como el alfil de B2 son totalmente estúpidos, no me estás creando ningún contrajuego y el alfil tanto ataca como defiende, ¿no? Entonces aquí damos torre por F5 y aquí H4, la torre no sirve para defender el enroque y bueno, simplemente calculó muy bien Sindarov y aquí Caruana. De hecho perdí por tiempo, estaba tan apurado, fue un apuro bestial, pues con esto Sindarov se planta con 3,5 de 4. ¿Qué decir? Es un jugador de 21 años que lleva unos 6-7 meses meteóricos, que todo le sale bien. Y bueno, después de la primera ronda un poco con Yesipenko, que tuvo ciertas dudas y que bueno, se quedó un poco peor, pues está arrasando y lleva 3,5 de 4, ¿no? Vamos, antes de hacer un pequeño resumen, vamos a la última partida. Va a ser muy breve entre Bluebaum y Prag. Honestamente, no creo que se pueda explicar nada. Yo seguramente creo que este A6 no lo tenía previsto Bluebaum. Que es la semi-eslava con A6. Y la cuestión es que tras damos C2, C5, esto está trilladísimo de hace tropocientos años. ¿Cuál es el problema? Que aquí Bluebaum ya tiene una partida. Sí, tenemos una partida del 2023 contra Darda, del FIDE Grand Suisse precisamente, y precisamente aquí pues hizo otra variante. Hizo peón por, y aquí hizo alfil E2. Y le jugaron este tipo de estructura. Sí. Y bueno, y aquí cae por D5, que es un truco bastante divertido, que se coló Darda y ganó una partida muy bonita Bluebaum. Hizo D por C, no sé si preparación, pero no es muy buena. De hecho, aquí detrás D por C ya tiene, objetivamente, el negro tiene muy buenos resultados ya. Y tampoco demostró nada. De hecho, si seguimos la línea, negro desarrolla todas las piezas del flanco de dama. Y llega a esta posición. Aquí tenemos partidas del 2009, del 2018 de correspondencia. Esto es muy, muy conocido y muy temático. De hecho, es que no sacó ni papipas, ¿no? Hizo esta, metió F4, dama B1 y metió el F4. Que sí, gana las casillas negras, pero este huecazo en E4, ¿quién lo paga? ¿No? Y aquí metió alfil E5. No sé si dama B2 me hubiera gustado un poco más. Al menos, yo qué sé, comes aquí, comes todo y bueno, y no sé, luchar, soñar porque tienes un bloqueo en D4, pero como podéis comprender, el peón de F4 hace que pierda un poco el fuelle toda esta posición, ya que el peón de D3 es un peón aislado también, no nos vamos a engañar. Entonces, bueno, simplemente se simplificó todo. En este caso, Bluebaum tuvo un poco más de cuidado de forzar las tablas de una manera adecuada
y no colgarse como hizo contra, contra Yesipenko, que le podía haber costado la partida, ¿no? Con esto, vamos a resumir brevemente la situación del torneo. Tenemos a Sindarov con 3,5 de 4, que ya pinta muy, muy bien. Tenemos a Caruana, que sigue siendo segundo, aun con la derrota, con 2,5 de 4. Tiene opciones, pero ya difícilmente depende de sí mismo. Sabemos que, bueno, tiene que empezar a reventar y a ganar a todo el mundo. Y Sindarov tiene que empezar o al menos a hacer tablas, o no ganar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, Sindarov de momento sigue sin estar con, no sé, sin poder. Nadie le hace sombra. Pero realmente el torneo está más apretado de lo que parece. Por ejemplo, tenemos a Bluebam, Praggnanandhaa y Giri con 2 de 4, que pues, si tienen un buen día contra Sindarov y ganan, pues ya está todo el meollo ahí y todo de golpe, todo el torneo está a medio punto. Entonces, bueno, Giri se ha recuperado, Prag, que empezó con una victoria, pues se ha quedado un poco descafeinado. Y Bluebam, a ver, sí, está demostrando que es sólido, pero si quiere jugar a ganar, la gente no se está suicidando contra él, no está jugando India de Rey súper agresivo, entonces sí, bueno, vas a hacer un mar de tablas, pero bueno, a ver si puede luchar por un poco más. Y al final, en la parte baja, pues tenemos a Wei Yi, que bueno, con su partida con Caruana, esta última de Nakamura, le va a venir muy bien el día de descanso, yo creo. Nakamura, bueno, la de Wei Yi al menos da esperanzas un poco de que se va a atrever a jugar nuevas cosas y que realmente es la única partida que yo creo que ha jugado bastante bien todo Nakamura. El problema ha sido el remate, que no, que bueno, se le ha escapado completamente y que bueno, yo creo que de momento ahora ya ha entrado en calor, porque también el problema de Nakamura es que no juega lentas. Entonces ahora sí que está entrando en calor, pero está a 4 victorias del liderazgo, o sea, 4 victorias de Sindarov. O sea, es que no sé, es bastante bestia. ¿Qué decir 4 victorias? Que Sindarov, asumiendo que va a hacer tablas, tiene que ganar 4 partidas seguidas Nakamura para empatarle, ¿no? Entonces es bastante bestia. Y el último es Yesipenko, que ha podido ganar las 4 partidas y se ha llevado con 1 de 4. Para que veáis lo duro que es este torneo. Así que nada, sin más, gracias si habéis estado hasta aquí por estos 2 días que he grabado este vídeo. Y nada, me voy a descansar, que mañana tengo más cosas que visitar. Y nada, espero que sigáis disfrutando de este Candidatos y cualquier pregunta, como siempre, bienvenida. Y nos vemos en el próximo vídeo.